Ignacio, hay una lista de películas americanas, españolas, donde participaste o tú directamente o tu equipo de especialistas. ¿Qué películas te recuerdas que más famosas? Bueno, yo empecé de especialista muy joven en España y empecé haciendo películas de televisión. Empiezas a colocar tantas, son tan antiguas. Las más grandes, Solar Babies, Deep Blue Sea. Aquí en España estuve haciendo Beautiful con Javier Bardem. He estado haciendo La Comunidad con Alex de la Iglesia, que hice el salto de lo más alto de Madrid, de un edificio en Metro Sevilla. Y aquí en los estudios de Alicante me vine unos 10 años y estoy haciendo todas las películas que han venido. Según vienen, pues hemos servido con los especialistas y hasta que cerraron los estudios. Bueno, de Ciudad de la Luz hablamos más tarde. Vale. ¿Tú tenías algún momento cuando ya están grabando, ya estás, por ejemplo, tienes que saltar y crees que, mira, no quiero ni dinero, quiero ir para atrás, no puedo, tengo miedo? No tenías, sí. Eso es una inconsciencia. Cuando vas a hacer algo, lo estudias, lo ves y antes de decir que sí, o haces una prueba, pero llegar a un sitio y decir sí, yo me tiro, luego llegar arriba, no puedes hacer eso porque no solamente eres tú el que lo hace, es que tienes un equipo de 60 camiones con gente que está cobrando, con gente que te está esperando y si no te tiras, cada minuto que no te tiras es... Entonces no puedes fallar. Quien falla no es especialista, no se dedica a eso. ¿Y tenías alguna película donde participaste no como especialista, como un actor? He hecho varias. A mí lo de actuar, con perdón, no es lo mío. A mí no me... es muy fácil para mí. Ahora están mirando... Es muy fácil porque... Juan Diego Botó, por ejemplo. Lo siento, Juan Diego Botó, pero muchas veces le ponemos mucha más historia de lo que es y yo soy una persona que trabajo con mi cuerpo. No es que sea fácil actuar, pero vamos, que cuando te pones en una acción, no sé qué actriz lo dijo, dice, yo no actúo, yo simplemente hago lo que tengo que hacer. Si tienes que decirle hola, le dices hola, si tienes que darle un guantazo, le das un guantazo y si tienes que estar cabreado, te cabreas. Eso es actuar, para mí. Luego hay muchas técnicas que te conviertes en un huevo y sales, pero en realidad, como decía Orson Welles, toda la técnica y el mundo del cine se aprende en un día y medio. Luego tiene perfeccionamiento y eso dura toda una vida. Tienes experiencia de trabajar en Estados Unidos más que 20 años. ¿Cómo puedes comparar cómo está organizado el trabajo de cine ahí y en España? Vale. La diferencia de Estados Unidos y España, Estados Unidos o Inglaterra, que tienen un sistema muy parecido, es que tienen sindicatos. Entonces, si tú eres carpintero, estás en el sindicato de carpinteros. Si tú eres eléctrico, estás en el sindicato de eléctricos. Si eres actor, estás en el Screen Actor Guild. Si eres director, estás en el DGA. Y todos tienen unas formas de trabajar y esas formas están establecidas y es un patrón. Entonces, no le pidas a un americano que te haga una cosa que no es lo suyo. Cada uno está en su sitio y es todo perfecto. Entonces, cuando vas a trabajar allí, pues buscas primero a los gremios. Si vas a hacer carpintería, buscas al gremio de carpinteros, le dices lo que vas a hacer, no tienen que preguntarte lo que vas a hacer, porque ya vienen con lo que tienen que hacer. Cuando llamas a un especialista, él viene con sus 2 bolsas de trabajo, una pequeñita para poner sus protecciones, otra un poco más grande por si hay que hacer algo especial, y le dice tiene sus sites, el guión, lo comentas con el coordinador y con lo que quiera el director, y lo haces y ya está. La diferencia es que allí se profesionalizan y aquí no hay un sitio donde te puedas profesionalizar. Te profesionalizas trabajando, pero por ejemplo para especialistas no hay ningún sitio, solamente el coordinador que te conoce, el jefe de producción que conoce al coordinador y el coordinador que conoce a los especialistas, pero entre los especialistas se matan por pasar currículums de un lado para otro y es un poco complicado. Estoy haciendo una base de datos para eso ahora
y también para localizar técnicos en diferentes partes de España. Tenemos muy pocas bases de datos de eso. La diferencia es la profesionalidad. Aquí en Estados Unidos, cuando se hace una película, todo el mundo manda su currículum y lo ponen en la pared y ellos eligen de la mejor persona posible. Aquí no quieren decir que se hacen películas para que no venga mucha gente y no molesten, entonces cogen a los amigos y acaba siendo un poco problema. Aquí se hace mucha, ¿cómo se llama esto? Service. Vienen las películas, te contratas y hacer el service. Y lo que estamos intentando hacer ahora mismo es dejar ese sistema y hacer coproducción, que es mucho más ventajoso y beneficioso para la gente que trabaja. En España, ¿dónde hacen películas? O sea, yo sé que como Ciudad de la Luz en Alicante hay más sitios como este. No, Ciudad de la Luz es una cosa extraña. Ciudad de la Luz es uno de los mejores estudios que se han hecho hasta ahora, pero por cosas de la vida pertenecen al gobierno, entonces el gobierno no puede invertir en películas, que es lo que hacen los estudios privados. Entonces tenemos un pequeño problema de cómo hacer que estos estudios funcionen. En España las películas se hacen privadamente, a lo mejor tienes una oficina en Madrid que trabaja con una oficina en Galicia y la película pues sale en Benidorm o sale en Almería, depende de dónde sea la localización, y nos movemos por toda España. Así funciona. Vale, pero entonces otros sitios trabajan con inversores privados, sí, no de gobierno. No. Y no. Entonces hemos tenido una cosa muy triste, que es darnos cuenta que los estudios son privados, entonces hay un conflicto porque no puedes invertir dinero como estudio en las películas, porque el gobierno no invierte en negocios privados. Pero esto nos ha dado una ventaja, que hemos traído por fin el sistema americano. El sistema americano no existen las ayudas del gobierno. Existe que hay un baremo de películas, depende del guión, el director, depende de cada actor que hay. Si pones a Steven Seagal tienes un baremo, si pones a Javier Bardem tienes otro baremo, y sabes que si pones a Javier Bardem, Antonio Banderas o a Clint Eastwood, pues vas a tener una visión que ya es estándar. Entonces se basan de eso, del caché de cada actor y cada director y el equipo de las películas que las hacen, para hacer un sueldo medio, de una entrada media. Digamos que tú haces una película con Javier Bardem y sabes que como mínimo en tu país vas a sacar lo mínimo, que es lo mismo que has invertido. Ahora multiplicas eso por los diferentes países por donde lo vas a poner con la distribuidora y esa película ha ganado dinero. Sí, casi siempre ganan dinero, es muy difícil que no ganen dinero. Si las películas no se hacen de una, las compañías que trabajan así no hacen una película, hacen 2, 3, 4, entonces si una no funciona, otra funciona. Luego también tienen seguros, que se llama el Bond Company, que te aseguran que si la película no sale te van a llevar a por lo menos lo que has perdido. Y con eso el seguro de hacer películas no es tan complicado como antes. Ahora hay que tener una buena distribuidora. Las películas vienen con una presentación de estructura de guión, quién es el director, quién es el productor, por qué esa película, qué actores son los que van a trabajar en la película, y de acuerdo con los actores hay un presupuesto estándar de los que suelen costar y ganar esas películas. Entonces, gracias a eso, si hay algún inversor que tiene un fondo de inversiones y que necesite y que puede invertir, tiene que ser alguien que tenga un fondo de inversiones, alguien serio, ¿sabes? Que no venga a volverse loco. Esto es muy fácil, las inversiones en cine en realidad son muy fáciles. ¿De qué precio, de qué dinero hablamos? Por ejemplo, ¿qué estáis haciendo ahora? Pues mira, ahora están preparando una película con Malkovich, que ya la están preparando para rodar. No sé si debería decir esto, pero bueno, perdonadme, compañía de cine, pero esta película la están trayendo, una de las 3 o 4 películas que está trayendo una compañía americana, que están ahora mismo en los estudios y están haciéndolo con el sistema de inversión privado. Entonces tienen una es Malkovich, otra tienen a J-Lo, otra tienen a Javier Bardem, ¿sabes? Y con esas películas sabes que no vas a perder y empezaríamos a tener una inversión que
crearía un sistema de hacer películas en que si tú inviertes, pues sabes cómo va y vienes, inviertes en otra y te viene otra y eso atrae más. Si no puedes invertir, no sabes cómo va, pues al final te quedas con el guión y esperando que venga alguien. Con el sistema de inversión americano es mucho más serio. Las compañías que se dedican a hacer esto lo que hacen es que no, el dinero de la película, cuando se gana la película, no va a la cuenta del productor, va a un escrow account donde dice: tú has puesto el 25%, tú has puesto el 50%, tú has puesto el 10% y de acuerdo con eso las ganancias se distribuyen con esta gente antes de volvernos locos. Es simple y sencillo. Entonces, un inversor quiere participar en eso. ¿Cuánto, como, no sé, mínimo? ¿O hay mínimo? No hay ¿Existe? mínimo ni hay máximo. Hombre, normalmente cuentas que van sobre 1 millón, 2 millones, pero se pueden ser de 300.000, depende de lo que cada uno pueda aportar. Quiero entender, como hablamos de dinero, si yo invierto 1 millón de euros, ¿cuánto puedo ganar mínimo, por ejemplo, con esta película? Más o menos. Vale, pues con esta película, según tengo entendido, los presupuestos vienen de diferentes países. Hay países que ponen diferentes presupuestos y depende de lo que cueste el guión. Este guión yo no lo estoy desglosando para hacer la acción, no lo estoy desglosando. Yo es que no me dedico a esto, yo me dedico a especialistas de cine. Entonces, pero tú en este... pero siempre estoy... Claro, tú sabes todo, toda la vida. Siempre me meto en todos los fregenados porque hay muchas veces, yo aquí en España no había cine y me he ido a Estados Unidos, he traído una película solamente para hacer la acción, no para invertir. ¿Sabes? Lo hago de cualquier forma. Y esta forma de invertir la veo como muy buena ahora mismo, porque aparte de que en Alicante no había ayudas hasta ahora, hasta ayer han empezado las ayudas al cine otra vez en Alicante, creo que dan un 30%, no estoy seguro, de vuelta a lo que inviertas, que ya es otra cosa más, que ya puedes, aparte de invertir, sabes que vas a tener eso de Alicante. Pues poquito a poco se va a convertir esto en algo muy bueno para poder financiar. Si alguien quiere financiar una película, lo primero que haces es que llamas a la compañía, o si alguien te quiere llamar a ti, te pones en contacto conmigo para no volver loco a la compañía de cine, y con ello yo les pongo en contacto con la financiación y depende si la película vale pues 3 millones, si tú pones 300.000, pues te llevas eso en puntos de la película. Explican, ¿no? Sí, ellos explican absolutamente todo, lo tienen claro, y lo que no quieren es gente que venga diciendo no, yo tengo y tal, y no entiendan nada y al final mareen, porque esto no se trata de, ¿sabes? Es muy simple, es básicamente... Si eres inversor, de ti necesitamos solo dinero, nada más. Nada más. Si son 4, tú ves la película, son 4 inversores, ¿vale? Son 100.000, es un ejemplo, 1 millón, y tienes 250.000 cada uno, ¿vale? Aparte del sueldo principal de todos los técnicos y todas las ganancias que hay, cuando llegan las ganancias de las películas, se dividen entre los productores e inversores, sin más. Sin más, que sale bien, vamos a por otra. Que sale mal, pues vamos a intentar invertir en otra para que esto, lo que nos ha quedado, que es más o menos justo lo que has invertido, si sale fatal, que casi nunca sale, porque estamos hablando de que, digamos, en precios totalmente ridículos, digamos que son 2 millones una película, ¿vale? 2 millones aquí, para invertir aquí. Pero es que esos 2 millones, cuando la vendes en Francia, en Italia, en China, en Japón, en Estados Unidos. Malkovich, eso en Francia se no duplica, triplica. Claro, triplica. A lo mejor la película, es que no sé los presupuestos porque no me dedico a esto, ya te digo. Yo lo único que veo es que veo una oportunidad muy grande ahora mismo para gente que tiene dinero, que quiera invertir en cine. No es como antes. Antes era una cosa que bueno, podía salir o no podía salir. Si fueses un gran estudio que haces 10 películas, pues aunque 9 salgan más, con que una salga bien, ya están todas igual. Pero ahora con los seguros, el Bond Company es unas compañías que te aseguran las películas, con la financiación internacional, que ya no es un país nada más, ya estamos en distribución, está por todo el mundo, es global. Las películas españolas tenemos un problema porque en muchas no tenemos la suficiente distribución, pero si viene Lionsgate a hacer una película aquí de distribución, sabes que trabajas 10 días en la peli y esa peli va a ganar
dinero por todos lados y vas a tener un baremo bastante alto de ganancias. Yo no sé cómo va muy bien, sé que toda la gente que conozco que está haciendo esto está súper contenta y lo que podría hacer es poner en contacto a la gente con las productoras que están trayendo el producto desde Estados Unidos hasta aquí y se comprometen a coproducir, no hacer un service en que nosotros ponemos los técnicos, sino que coproducimos, ¿sabes? No trabajamos a sueldo, trabajamos a inversión. Tengo un honor trabajar contigo en una película Silencio en la nieve. Cuando ha salido en el cine ha durado 2 días. Sí. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque Silencio en la nieve fue una película que se hizo con financiación estatal, la trabajaron en diferentes países, con financiación de diferentes países, pero la producción que se hizo era española, entonces no lo hacían con las ayudas del gobierno, y las ayudas del gobierno son un poco tristes muchas veces, porque tienes que hacer muchas cosas, se acaban haciendo muchas películas y no tienen una distribución grande. Otra cosa que solía pasar antes, que es una cosa que pasa en España, es que aquí te crees que una productora es la jefa y tenemos que olvidarnos de eso. Si tú coproduces, eres socio, no eres el jefe, tú no mandas, manda el que la película salga bien. Y ahora mismo, si te pones a ver las películas, pues no es cuando empiezas a ver las productoras, ves Avatar y ves ahí que viene gente de todos lados, porque hay mucho dinero, se hacen muy bien y esas producen muchísimo dinero. Entonces has dicho, tienes ya previsto esta película con Malkovich y el siguiente con Javier Bardem. Hay varias que están viniendo, depende de cómo salga esta que están haciendo ahora, ¿sabes? Están buscando los inversores ahora mismo, vengo de una cita con inversores de unos españoles y unos rusos, esto es una inglesa que está trabajando aquí de una compañía grande de construcción y de repente pues dice, pues esto está muy bien y lo hemos estado mirando y esta chica pues parece que va a hacer algo, pero bueno, lo mío es que la película salga, que haya buenos inversores y que a mí me dejen romper y tirarme de edificios y hacer cosas, que es lo que a mí me gusta. Pero sí es cierto que cuando la inversión es internacional y la distribución es internacional, las películas suben muchísimo de calidad y se venden mucho más fácil. Sangre en la nieve, te maté unas cuantas veces. 3 días. Pero una experiencia muy chula, muy interesante. Sí. Muchas gracias. Nada, y las que ojalá pudiese matarte más, también.